La saludo a Ana Slimovich, que es investigadora del CONICET y autora de Redes sociales, televisión y elecciones argentinas, la mediatización política en la era K. La verdad que este tema, que este libro, esta investigación, nos llamó poderosamente la atención. Por eso queríamos tenerla a Ana, para que nos cuente un poco más. Ana, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Tal, buen día. Estoy con algunos problemas para escucharlos bien. ¿Me escuchás mejor ahora, Ana, o no? Sí, ahora los escucho mejor. Me alegro muchísimo. Ana, contame, ¿qué encuentro en estas redes sociales, en este libro, Redes sociales, televisión y elecciones argentinas, la mediatización política en la era K? Bueno, es un libro que salió por Eudeva, de reciente aparición, y que se centra en una pregunta que está en el centro, ¿no?, de la discusión hoy, que es el poder que tienen las redes sociales y los programas de televisión en el momento de las elecciones argentinas. Entonces es un libro que se centra en estudiar en particular dos elecciones argentinas, la de 2009 y la de 2011, cómo se desarrollaron en ese momento los discursos de los candidatos y candidatas y qué poder tuvieron Facebook y Twitter en particular en los cambios entre las elecciones primarias y las generales, qué tipo de discursos había y cómo era la relación también entre la televisión y las redes sociales, ¿no? Claro, siempre hay una discusión sobre eso. ¿Influyen tanto? ¿Vos crees que tengan una penetración como para determinar en un sentido u otro lo que es en sí la elección? Bueno, una de las cuestiones que se trabaja de manera fuerte en el libro y que tiene que ver con la investigación que yo llevo a cabo como investigadora del CONICET, es justamente evaluar en cada elección en particular, en algunas, efectivamente, el uso que le puede dar un político o una política a la red social lo puede ayudar a, por ejemplo, mejorar entre la elección primaria y finalmente ser elegido en la general. Claro. En otros casos, por más de que tengan buenas estrategias, quizás el marco social, político y económico hace que eso no alcance, ¿no? Pero efectivamente, en algunos casos, logran, de acuerdo a la estrategia que tienen, posicionarse mejor y en algunos casos mejorar incluso su performance electoral y en otros también perder votos. Y también hay casos de algunas candidatas y candidatos que tienen sobre representación mediática, es decir, que los vemos circulando por los distintos programas de televisión y a su vez esto se replica en las redes, hoy en Instagram, en TikTok, los vemos figurar en las distintas redes sociales, nos aparecen en las múltiples pantallas y después, cuando se acerca la elección, los resultados quizás son similares a los que había tenido antes de toda esa sobrerepresentación mediática. A ver si más o menos comprendo la dinámica de lo que me estás explicando. No quiere decir que te vayan a votar, pero quiere decir que te conocen. Quiere decir que en todo caso puede llegar a ser las redes sociales una suerte de vidriera que no necesariamente quiere decir que te compren. Exactamente. Que ayuda muchísimo a la visibilidad, a instalar ciertos temas en la agenda. Digamos, esto lo vemos, por ejemplo, con el crecimiento ahora de Milei, digamos, la instalación de ciertos temas que antes no estaban en la agenda. Esto no quiere decir que necesariamente o linealmente aumente la cantidad de votos, ¿no? Sí, que no te ayuda, que no te da absolutamente todo lo que vos necesitás o lo que por ahí demanda el político, decir, necesito que me voten, te da visibilidad nada más, que no es tampoco poco, que muchas veces lo peor del político es ni siquiera ser conocido. Claro, y también una de las cuestiones que aparece en el libro trabajadas, por ejemplo, las estrategias que pueden usar los políticos y políticas que ya son conocidos, como es en el caso del libro, se trata la estrategia que usó Cristina Fernández de Kirchner para ser reelecta en las redes sociales, y a veces esa estrategia los puede ayudar a los candidatos y candidatas a correrse de la estrategia que aparece en los medios más dominantes, ¿no? Y a imponer su propia agenda y su propia mirada. Claro. ¿Cuánto ha cambiado las redes sociales y todo desde ese momento que ella fue reelecta, estamos hablando 10 años atrás, a hoy? ¿Cuánto ha cambiado? Bueno, en algunos casos ha cambiado mucho porque
porque han surgido nuevas plataformas mediáticas, se ha instalado Instagram en la política o TikTok, ha cobrado fuerza en determinado momento y luego se diluyó de Snapchat. Hay algunas estrategias que continúan, como la de generar argumentaciones específicas para las redes, y eso se describe en el libro, y hoy sigue sucediendo lo mismo. Y hay otras cuestiones que se han transformado porque ha aumentado la convergencia con la televisión. Hoy es muy habitual ver a los distintos políticos retuiteando o compartiendo sus propios fragmentos en la televisión, en la radio, de sus intervenciones. Sí, ahora todos los suben a sus redes sociales. Ahora, me quedé pensando en una cosa, ¿no? Porque vos hablabas sobre todo, estamos hablando de las redes sociales, de todo lo que significa la tecnología en todo esto, y el año pasado uno de los elementos más disruptivos fue una carta que le dirigió Cristina Fernández de Kirchner a el actual presidente Alberto Fernández. O sea, algo más analógico que una carta, pero que en realidad fue conocida por las redes sociales. Sí, eso es bien interesante lo que señalás, porque efectivamente es así. Las redes sociales, en las redes sociales convergen, y eso lo muestra el libro, operaciones, formas, géneros, como el tema de la carta, que vienen de las épocas anteriores, de los medios masivos, tradicionales, de los ecosistemas mediáticos antiguos, de la política contemporánea de antes. Pero adquieren nuevas formas porque esa carta fue viralizada, y en las redes sociales, y en cada viralización de cada internauta, de cada usuario, también adquiría nuevas significaciones, y esto antes no era posible, ¿no? Claro. Entonces ahí hay una convergencia entre lo viejo y lo nuevo. Claro. Vos sabés que lo último que me quedé pensando de un hecho reciente, que surgió a través de las redes sociales, y la indignación ocurrió a través de las redes sociales, fue este profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, que había bochado a todos sus alumnos, y que él mismo lo dio a conocer a través de las redes sociales. O sea, y ahí las interpretaciones venían por todos lados, y una de las interpretaciones decía, no solamente que es mal docente, porque todos sus alumnos salieron mal, sino que además es mal tipo porque lo da a conocer casi orgulloso del hecho. Sí, fue un caso que tuvo mucha resonancia, y que me parece que está en el centro de la discusión hoy. Por un lado, en relación a lo que es esta mixtura, esta mezcla entre lo privado y lo público que se da en las redes, ¿no? Que en el libro se trabaja, por ejemplo, se muestran los discursos de Macri en las redes sociales, y cómo va insertando su propia figura privada desde ese momento, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, y otros integrantes de esa fuerza también, y de otras. Entonces ese caso muestra por un lado eso, como de repente algo que antes era del orden de lo privado, que eran las calificaciones que podía tener un docente, de repente alcanza el espacio público a través de su propia red social. Y después, por otro lado, algo que también está trabajado en el libro, que es la personalización y el personalismo, como de repente se concentra la figura de poder en una persona en el momento contemporáneo. En ese caso aparece bajo ese propio discurso que él difunde en las redes, contando algo que tiene que ver con la situación de los alumnos, y si habían comprendido o no, porque en definitiva, digamos, si a todos los alumnos les va mal, habla de una falta de comprensión. Y eso tiene en las redes sociales distintos ecos, ¿no? Y entonces ahí aparecen los que de algún modo critican su rol docente, y también los que critican el hecho de que se haga público algo que entienden que debe ser del orden de lo privado, ¿no? Que tiene que ver con esto que te mencionaba, que en la política es cada vez más habitual, y en la política argentina específicamente, en las redes sociales una especie de convergencia entre lo público y lo privado, que hace que no sea muy difícil distinguirlo, ¿no? Ahora, la pregunta va más allá de esto, ¿no? Va un pasito más. ¿Esto de lo de las redes sociales llevó a la simplificación de la política? ¿Es preferible tener un community manager que antes que ir a visitar al vecino, que antes que hacer el trabajo de campo, como se dice comúnmente? ¿El trabajo de campo ahora es en las redes sociales? Bueno, una de las cuestiones que muestra el libro son que los casos exitosos son los de convergencia, ¿no? Y convergencia entre el espacio
de la calle, el espacio urbano, las redes y las estrategias también, y las apariciones y las intervenciones en los medios tradicionales, la radio, la televisión, la prensa gráfica. Y en ese caso no es que la política es una cosa o la otra en el momento actual, sino que tienden a converger. Hay casos que muestran ese éxito en la convergencia. Por supuesto que la política, los discursos políticos en las redes sociales tienen características que son diferentes, son más breves, condensan sentidos. Sí. Eso puede hacer creer que de algún modo se debilita la política, en algunos casos es así, pero en otros también se pueden construir argumentaciones con pruebas, por ejemplo con enlaces que van a otra red social y que quizás solo van a ser seguidos por los más politizados. Es decir, es como que la política permite distintos destinatarios. Los más politizados van a seguir y se van a continuar informando, y los que no quizás se van a quedar con los 140 caracteres de Twitter, por ejemplo. Claro, claro. También las redes sociales nos permite discutir absolutamente de todo, ¿no? Y cuestionar a todo. No sé si es un mal o no de este tiempo. Estoy escuchando muy mal. Disculpe. No, que te decía que las redes sociales también lo que nos permite o que nos lleva, no sé si es bueno o es malo, es discutir absolutamente de todo. Y en todo tiempo, a todo momento, necesitamos como discutir ya todo, lo que sea. Sí, efectivamente las redes sociales llevan a una discusión sobre lo político, sobre lo mediático, sobre lo económico, tal cual. Van abriendo, porque están insertas en todo lo que hacemos hoy y en los distintos segmentos etarios, ¿no? Sí. La verdad que sí, es un tema porque nos llama poderosamente la atención, y es un tema de nuestra era, de nuestro tiempo, y sigue siendo tan dinámico, tan cambiante como recién lo marcabas. Hoy parece una antigüedad lo que pasó 10 años atrás con la reelección de Cristina, por ejemplo, en el medio se creó Instagram, y hoy la comunicación pasa por Instagram, y un montón de cosas que van trasuntando de esta manera. La verdad que altamente interesante, y seguramente vamos a encontrarnos a través del libro y la lectura del mismo, de redes sociales, televisión y elecciones argentinas, la mediatización política en la era K. Ana, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Igualmente, Ana Slimovich, quien es investigadora del CONICET, doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente. La verdad que muy interesante para hablar sobre esto que está vinculado a las redes sociales y cómo ha cambiado todo. La reelección de Cristina Fernández de Kirchner fue 10 años atrás, ya pasó el segundo periodo, el segundo mandato de ella, el primer mandato de Mauricio Macri, y ahora los 2 años de Alberto Fernández. A ver, digo, cómo ha cambiado absolutamente todo, pero los tiempos muchas veces nos llevan a vivir tan urgentemente el día a día que no tenemos esta clase de parámetros, ¿no? Y no lo visualizamos en un contexto como debiera ser, con un poquito en forma más detallada.